Para mí, particularmente, hace muchos años atrás, mi corazón está en los medios de comunicación. Trabajando en radio, yo veía un montón de necesidades que teníamos aún en la misma iglesia, y como le debe suceder a todos los ministerios, que a veces tenemos gente que tiene mucho corazón y mucha voluntad para trabajar en los medios de comunicación, pero no están preparados para eso. Y muchas veces, como tampoco generaciones hacia atrás no nos enseñaron que teníamos que capacitarnos en esa área, y vieron como que la televisión, el teatro y un montón de cosas que no son de Dios, y es como que eso es un lugar cedido por nosotros o por las otras generaciones. Yo en mi corazón siempre le dije: Señor, si yo te voy a servir, tal vez no tuve la capacidad o no tenía todo el estudio necesario como para poder emprender a hacer cosas. Pero la Biblia dice que en lo poco fuiste fiel y en lo mucho Dios se va a poner. Y empecé mi pasión a canalizarla al propósito de Dios. Como les decía, me apasiona los medios de comunicación. Hace unos años atrás le decía: ¿cómo me gustaría poner la radio en internet? Hablar de radio en internet hace 8 años atrás es una locura, ¿no? Pensar que una radio, las pocas empresas que lo podían hacer, nos asesorábamos, y esas empresas venían y te decían por X motivo, o sea, al tiempo de hoy sale 15.000 pesos poner la radio en internet y necesitaba un contrato por 36 meses, entonces era un convenio muy pesado, y en mi corazón nació el deseo de decir: pero ¿cómo puede ser que en la iglesia no tengamos la capacidad nosotros de levantarnos y nosotros hacer ese trabajo? Porque siempre es más fácil contratar un servicio y pagarle a otro que venga y lo haga, y empezar a capacitarnos y a trabajar. Y así empecé a estudiar, empecé a capacitarme. Yo trabajaba a tiempo completo en el ministerio, hacía mis 8 horas de radio, y luego de las 8 horas me quedaba en la computadora, y muchos te critican cuando uno empieza a trabajar con su pasión. ¿Qué estás haciendo con internet? ¿Estás perdiendo el tiempo? Yo siempre me acuerdo de muchos de los que estaban al lado mío en aquel tiempo, se me acercaban y me dicen: no, yo estoy con la palabra, y me mostraban la Biblia, y decían: esas cosas de internet, no, lo mío es la lectura, la oración. Y está bien, digo, yo creo que en la oración, yo creo en el estudio, pero también tenemos que afectar hacia afuera, tenemos que estar preparados en los mismos niveles. Y muchos de los que me decían, por ejemplo, no, si hay que estar en internet, hacer algo, que lo haga Carlos, yo no tengo tiempo, porque yo tengo que preparar un mensaje para mañana, y siempre excusas, aún en el mismo trabajo, porque a veces ocupamos, ¿no? A veces son los muy espirituales que dicen: yo tengo que preparar, yo no tengo tiempo para esas cosas. Y siempre aprendí en el servicio, en el trabajar, en la fidelidad. Siempre cuando había algo que hacer, no había que importar el tiempo, qué hora, cuándo se tenía que hacer, sino una disposición a plena, teniendo, con o sin, trabajando para Dios. Y así fue que pude aprender, o sea, empecé a asesorarme con toda la gente de los medios de comunicación, de las empresas, entonces, y aún personas que estaban trabajando en la parte técnica, y así nació Nexolife, nació sin tener computadora. Yo no tenía computadora. Y en los primeros trabajos empecé a trabajar había un ciber cerca de la iglesia, y empecé a buscar en el ciber, y entonces tenía 16 máquinas, nunca me olvido, 16 máquinas. Y cuando iba, siempre una estaba desocupada, me ponía a trabajar, y estudiar, y trabajar, y estudiar. Eso pasaron 2 años y medio que estuve trabajando, estudiando, y así mismo desarrollando. Yo me río porque un día vino un hombre y me dice: necesito poner la radio en internet. Está bien, y fue la primera radio que puse en internet, pues siempre hay una primera. Y me fui, sí, bueno, usted puede poner, sí, no, ningún problema. Y el hombre me miraba, y yo trabajaba, y estaba configurando todo. Me dice: me imagino el laboratorio que usted debe tener. Sí. Le digo yo: sí, justamente, le digo, pero debe tener muchas máquinas. Le digo: son 16. ¿Y las ocupa todo el tiempo? No, de a una y de a otra. No lo iba a decir muy claro. Claro, no, depende. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque a veces hay mucha gente que está esperando tenerlo todo para hacer. No, si nosotros tuviésemos la capacidad, si nosotros tuviésemos la mesa llena y tuviésemos todas las personas para hacer, las cosas nunca se harían.
Dios hace todas las cosas con poco. Eso no quiere decir que tiene que ser improvisado, sino que con poco tenemos que capacitarnos y trabajar y esforzarnos para hacer cosas grandes para Dios. 6 años atrás decían, no, ya vamos a hacer la página web, vamos a hacer este trabajo, vamos a transmitir los congresos en vivo. Hablar de eso hace años era una cosa inalcanzable. Y eso es lo que Dios puso en mi corazón.